Estamos ante, buenas noches ante todo, estamos ante una noticia, ante una información que obviamente ha sacudido a toda a todo el país y que va a tener consecuencias internacionales, como es la estatización de YPF. Ha sido una noticia, ha sido un anuncio de parte de la presidenta que incluso nos sorprendió a quienes hacemos en profundidad. Y digo, Argentina pega estos barquinazos tan recurrentemente que cuando sean analizados en perspectiva, diremos, se podrá decir, bueno, qué país vertiginoso. Algunos dirán, qué loco país. Nos acostumbramos a este tipo de noticias impactantes que cambian de un momento para otro las reglas de juego. Es decir, en los 90, ustedes recordarán, y si no se los cuento, se decidió privatizar YPF. Y en la privatización de YPF, uno de los impulsores mayúsculos, mayores, más importantes, fue Néstor Kirchner. Fueron los Kirchner. Esto marca esta cosa pendular de la Argentina. Y no solamente fueron los Kirchner, sino como elemento simbólico, el miembro informante de esa privatización de YPF en los 90, el miembro, cuando se dice miembro informante, es el que defiende el proyecto del Poder Ejecutivo, que era de Menem. Dromi era el artífice, el que en el laboratorio ideó toda la estrategia para privatizarla. Les decía, el que defiende el proyecto de privatización es Parrilli, Oscar Parrilli, hoy mano derecha de la presidenta y secretario general de la Presidencia de la Nación. Tiempo después, unos añitos después, son los Kirchner, es Cristina Fernández de Kirchner la que decide volver atrás, volver a la estatización. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las consecuencias económicas? Yo no se los voy a decir porque soy un periodista político y sería temerario y una chantada de mi parte poner a hablar de estas cuestiones. Lo que sí digo es que estamos ante una decisión muy importante, que no tiene que ver solamente con la Argentina. Está España en el medio. Y la relación de España con la Argentina, bueno, amerita también lecturas que vienen desde el punto de vista de la política internacional, de las relaciones exteriores y de otras cuestiones. Hay una bronca en España muy fuerte. También es cierto que como en la política nativa se utilizan determinadas cuestiones como chivo expiatorio, también en España tiene un problema económico profundo y que ha encontrado el gobierno de Rajoy con esta decisión de Cristina la manera de, bueno, abroquelarse y atacar al gobierno argentino. No es un tema menor, es un tema muy importante que contempla además algunas cuestiones. Cristina lo eleva al Congreso. En el Congreso hay una mayoría del kirchnerismo, del peronismo, que puede convertir esto en un mero trámite. Fíjense qué importante resultan la composición de las cámaras. A veces decimos, bueno, elecciones que no sirven para nada. Bueno, fíjense cómo sirven. Pero también el tema ahora pasa a la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición frente a esto? Porque muchos dicen, bueno, es una decisión importante, la estatización. Recuerden que muchos le dieron aval al tema de las AFJP, a la ley de medios, de aerolíneas, y acá pienso en el socialismo. Yo hablé con Wiener, una entrevista que se publicó en el diario el domingo. Wiener decía, es una barbaridad, menos mal que la presidenta no decidió la
la estatización, porque nos vamos a comer un juicio del CIADI muy, muy grande. Bueno, finalmente la estatización se produjo, el anuncio, con Bonfatti, gobernador de Santa Fe, presente. Estas son las cosas que yo les venía mencionando programas anteriores respecto a esta dualidad. ¿Cómo será la relación entre el socialismo y el poder nacional? Hoy lo vamos a tener al presidente del Consejo, Miguel Samarini, un socialista de pura cepa, y le vamos a consultar esta cuestión. Bueno, se despierta, amanece la Argentina con una nueva novedad. YPF, se puede decir, ya está manejada por Julio De Vido, porque se retiraron hoy mismo, tras el anuncio, los representantes de España, de Repsol. YPF, y péguele fuerte, decía una publicidad hace mucho tiempo. Es Argentina. Veremos cómo será la gestión, cómo será la administración. Tenemos el antecedente de Aerolíneas, Enarsa. El tiempo lo dirá. Tras el corte con nosotros, Miguel Samarini. Miguel Samarini, presidente del Consejo Municipal, bienvenido al programa. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta obviamente tiene que ver con esto que ha impactado, ¿no? El anuncio de la presidenta sobre YPF, pero más precisamente se lo quiero consultar además como dirigente del socialismo. ¿Qué evaluación hace usted de esto? ¿Qué lectura hace? Yo lo hubiera tomado en el día de ayer, digo, esto no va a ocurrir. Y hubiera dicho también en qué locura nos metemos. Como dijo Wiener. Como dijo Wiener. Ahora el hecho está consumado. Y ahí prestaba atención en la apertura a lo que usted decía. Ahora hay que tomar partido, hay que decidirse. Es una empresa del Estado Nacional, puede ser, como ha sido siempre. Y aquí evidentemente cabe repasar por qué se privatizó, como por qué Aerolíneas, por qué Correos. Yo votaría a favor, no tengo dudas, no puedo entrar ahora a ver de qué lado estoy. Por supuesto que no debemos obviar todas las consecuencias que esto va a traer, pero bueno. ¿Usted votaría a favor de la estatización? Y sí, hoy sí, porque ya me presentaron, las cartas están echadas, entonces no puedo estar discutiendo si una empresa, que el Estado puede absorber una empresa de petróleo, justamente de petróleo, con la estrategia que significa esto en el mundo, a nivel nacional lo mismo. Se puede pensar esta decisión, hay que tomarla, bueno, pero ¿por qué se tomó antes la otra? ¿No? Es lo de siempre, en esta Argentina llena de contradicciones. Con los mismos protagonistas, los porque yo decía en la apertura, muchos actores. Parrilli defendiendo la privatización. Sin dudas, esto es Argentina, es nuestra Argentina. Ahora, si yo estoy ya frente a esta situación, digo, de nuestro lugar, que podemos comentarlo, otra cosa no podemos hacer, pero yo me formé en la política en la idea de que había que consumir nafta YPF, porque eran del Estado Nacional, porque también alguna vez el general Mosconi nos enseñó la importancia que tenía de que nuestros yacimientos petrolíferos fueran de los argentinos. Ahora, ¿por qué en tantos tramos de la historia argentina nos hemos confundido? Los golpes de Estado con olor a petróleo. Bueno, hoy frente a esta situación digo, no tengo dudas, yo no sé qué hará finalmente los diputados del Partido Socialista, no lo sé, yo estoy dando una opinión de lo que entiendo a esta altura del día, ¿no? Claro, a veces se mezcla el tema de el dogma, lo que el socialismo cree, o algunos otros sectores creen, y quién lleva adelante y quién ejecuta y quién administra eso. Una cosa es decir, bueno, sí, estamos a favor de que esté en manos del Estado, pero después viene, no sé, un Cuervo Larroque, como en Aerolíneas, y ahí viene el desbarajuste. Todo lo que se hace en ese sentido no debe ser absolutamente avalado, se debe pedir rendición de cuentas. Yo creo que la decisión de recuperar Aerolíneas ha traído un costo financiero enorme a la Argentina, claro. Debe explicarse lo que ocurre. Bueno, pero también hay que tener un proyecto, ¿no?, que acompañe. ¿Para qué lo queremos? Si es para hacer campaña,
si es para encontrar un espacio de reafirmación de un gobierno determinado, es parte de un discurso, se quiere recuperar terreno, se quieren esconder otras cosas. Bueno, sabrá el gobierno explicarlo. Yo doy una opinión de primera, digo lo que haría frente a esta coyuntura, pero el gobierno debe explicar qué pasa con Aerolíneas y por qué se pierde tanto dinero, y bueno, y este camino que ahora iniciamos. ¿Cómo está el Consejo Municipal, Miguel? Bueno, en el marco de esta gran coyuntura nacional no pareciera un tema muy menor, pero tenemos la obligación claro que sí, de dar también información y los elementos que correspondan. Yo creo que el Consejo está actuando bien. Por encima de cualquier otra especulación y comentario, es muy democrático el Consejo, está muy abierto para todos los bloques, se puede intervenir libremente. Por eso hay que defender lo institucional, no según de qué partido venga, la idea es buena, me refiero a eso. Si hay una intervención positiva en favor de la ciudad de parte de cualquier bloque, de cualquier concejal, me parece que esto es saludable. El Consejo está actuando bien en temas muy graves, uno de ellos lo de los carriles exclusivos, porque es determinante para garantizar el plan de movilidad urbana, pero tiene su correlato en muchos empresarios que no están de acuerdo, hay que brindarle la oportunidad de discutirlo. Ocurrió lo mismo con el tema del boliche Esperanto. Me parece que hay que garantizar los espacios para que la gente canalice sus inquietudes, sus propuestas, escuchar a la gente en definitiva. Yo creo que en eso el Consejo está muy bien. Ha sido este programa, digamos, anfitrión, protagonista de una polémica que surgió en las últimas semanas. Estuvo acá Boazo y denunció un pacto, un acuerdo entre ustedes, entre el socialismo y el PRO en el Consejo. Incluso dijo Boazo que en este acuerdo el PRO cobró con cargos. Mire, una de las objeciones más serias que se nos ha hecho a nosotros es por tener mayoría automática, que en definitiva es tener los votos suficientes para aprobar un proyecto que es la determinación del voto ciudadano. Sin embargo, nosotros siempre hemos hecho un esfuerzo para acordar, para dialogar. De mi parte, es una de los aspectos y rasgos de nuestra presidencia que más podemos decir, el esfuerzo que hemos hecho siempre. Hoy tenemos 5 concejales sobre 22, también producto del voto ciudadano. Es la determinación del pueblo cuando va a votar y elige a sus representantes. Nosotros tenemos que hacer todo un tejido para llegar a los votos necesarios, 12, ¿no? Sobre un consejo de 22, para aprobar nuestros proyectos. Y tenemos 5 propios, imagínense. Sumando a los del Frente Progresista llegamos a 9. Si Boazo y María Eugenia Sbu, que forman parte de ese bloque, no nos dan esos votos, nosotros lo vamos a buscar en otros bloques. Ahí no hay una cuestión ideológica, no estamos decidiendo el perfil de gobierno de la ciudad de Rosario. Ahí sí lo definimos con los actores del Frente Progresista. Pero para aprobar proyectos convenientes para la ciudad, si un día me los da la oposición en el marco del justicialismo o me lo da el PRO, mientras sea en favor de la ciudad. ¿Sabe dónde está la diferencia? Que esto se hace públicamente y de forma transparente. Lo que se llama el acuerdo es parte de la política. Acordamos para que los proyectos salgan. Como lo ha hecho Boazo en infinidad de oportunidades, porque tiene derecho legítimo a hacerlo y a no hacerlo. Él es un integrante de la Unión Cívica Radical. Puede sumarse o no sumarse. Estuvo dentro del Frente Progresista, y creo que está dentro del Frente Progresista, porque sigue actuando dentro de la Unión Cívica Radical. La decisión está en cada uno de sumarse o no. Este gobierno de Rosario, como lo es el de Bonfatti provincial, es un gobierno del Frente Progresista. Si estamos, tenemos que acompañar las críticas adentro, y si no, no acompañemos, pero digámoslo públicamente. El PRO no es parte del Frente Progresista y seguramente ninguna estrategia electoral incluirá al PRO. Tenemos un marco ideológico distinto. Seguramente esto de la nacionalización de YPF nos dividiría. Sí. Entonces, me parece a mí que están claras las cosas. Acordamos alrededor de algunos proyectos y de otros no. Si eso es criticable, bueno,
Él dice que le dieron cargos al PRO a cambio de esto. Mire, yo no quiero entrar en eso, pero el bloque al cual pertenece el concejal Boazo y algunos de sus integrantes tiene responsabilidades de gobierno. Y en buena hora, porque si usted suma al Frente Progresista, no puede gobernar solo. Usted sabe que una de las críticas que se nos ha hecho en años anteriores a los gobiernos, fundamentalmente cuando Vinen asumió la gobernación y cuando Lichi la intendencia en el segundo mandato, es que no era suficientemente generoso para incorporar a su gabinete, a su gobierno, a todos los que formaban parte del Frente Progresista. Hoy lo están haciendo. Sebastián Chale, secretario de la producción, pero con amplia libertad para actuar desde ese lugar. Eso es una manera de integrar. Eso es un pacto oculto. Se debe leer así, no, de ninguna manera, porque deshonraría a la figura de Sebastián Chale, que es un muy buen funcionario. María Eugenia Smoot es una gran concejala, tiene claro este objetivo, ha trabajado por esto. Me parece que eso honra los acuerdos de la política, se hace en forma transparente. Lo otro no debe ser tenido en cuenta, porque forma parte apenas del discurso político, de la trinchera, no sirve, no aporta. Para terminar le pregunto, después de las internas abiertas, ustedes militan en el sector de Giustiniani, de que haya bajado su candidatura a intendente en pos de un acuerdo para que sea Fein. ¿Cómo está la cuestión en el socialismo, la cuestión política? Nosotros venimos a hacer un congreso nacional con una participación de más de 400 delegados plenos, más los fraternales, el Partido Socialista con todos sus corrientes de opinión, de pensamiento, digámoslo así, presente. Fue un gran congreso. Trabajamos uno de los puntos más importantes, la paridad entre varones y mujeres. Yo lo veo bien, el debate interno del Partido Socialista. Y que hubiera corrientes de expresión, de opinión en su interior, lo van a fortalecer. ¿Sabe cuál es el problema, a mi entender, Mauricio? Es que todos pensemos igual dentro del Partido Socialista, o digamos, lo que dice tal, hagamos todo. No es así. Yo no creo que se fortalezca sin debate el Partido Socialista. Y si quiere conformar un frente amplio, alternativo al gobierno nacional, del cual no forma parte de ese proyecto que encabeza la presidenta Cristina, tenemos que justamente aplicar esto que estamos diciendo. Cuanto más debate hacia el interior, más va a crecer el Partido Socialista, más va a crecer el Frente Progresista. No hay que tenerle miedo a eso. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Miguel. Estuvimos con Miguel Zamarini, presidente del Consejo Municipal. Tras el corte hablamos con Carlos Comi. ¿Qué pasa con el ARI, la coalición cívica? Lilita Carrió. Carlos Comi es diputado nacional de la coalición cívica. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, es obvia la pregunta. Primero, ¿cuál es tu pensamiento sobre lo que ha anunciado la presidenta respecto a YPF? Inmediatamente después, ¿qué va a hacer la coalición cívica? Porque esto llega al Congreso. Bueno, el qué va a hacer como bloque, al menos la posición oficial del bloque, la vamos a discutir mañana. Bueno, ahí tiene muchos puntos a tratar, pero bueno, ahí veremos cada diputado cuál es la posición que fija. Hay cosas que son verdades absolutas y cosas que habrá que analizar una y otra vez hasta tomar una decisión. Primero es muy curioso, ¿no? Porque nosotros tenemos un discurso donde la presidenta recorre un proceso de vaciamiento de YPF con esas palabras, en el cual se habla centralmente de 8 años de este proceso político. De fracaso, de admisión, claro, del fracaso. Donde tuvieron todas las herramientas, donde el ministro fue Julio De Vido, del presidente Kirchner y de su presidencia, quien debía controlar, ejecutar, y donde, bueno, está bien, lo que pasó, lo que ella dice es lo que venimos diciendo todos, pero las responsabilidades son de quien gobierna y de quien toma las decisiones. El ingreso, ella hace alusión al ingreso del grupo Petersen de Eskenazi como el punto cúlmine y por qué se cebaron tantas utilidades y demás, también es una maniobra construida desde el poder, apoyada por el poder, un socio del poder, donde evidentemente, bueno,
En otro país, esto sería un escándalo. En la Argentina es como que las palabras ya nos aturden y todo queda de alguna manera relativizado. Y el hecho que Julio De Vido, el responsable máximo en este momento, ya sea el interventor por decreto de necesidad y urgencia, es una paradoja en sí mismo. Lo segundo, y ya hablo como Carlos Comi en términos personales, veremos qué es lo que dice el bloque. La verdad es que la decisión de privatizar YPF fue la peor infamia de la democracia argentina. Aquella foto de aplaudir, muchos de los que ahora van a estar en contra, van a estar a favor, eran los mismos que... El miembro informante era Parrilli. El miembro informante Parrilli, bueno, yo me siento a 3 bancas de Yoma, en la Cámara, ahí hay como un ejército mutante que cambia, cada 10 años cambia de posición. Ahora, que con todo esto, que el Estado argentino recupere el 51% de el control de las acciones de YPF, yo que me considero irigoyenista, de Mosconi, pero en serio, no estos tipos que están en un lado, en otro, la verdad que no puedo decir que me parece mal. Lo discutiremos en el bloque, analizaremos el contexto en su totalidad. No quiero hacer una afirmación ahora primera, pero porque además me gusta ser respetuoso de los momentos para discutir, pero con todos los reparos, uno no puede decir que esto esté mal, además porque lo que logró esta privatización es el saqueo absoluto de lo que hoy es YPF, y el esquema es que siga hasta el final. Digamos, estos tipos, ¿cuándo se iban? Hoy se van con plata en el bolsillo. Repsol se irían, si no dentro de 10 años, cuando no quedaba una gota de petróleo en la Argentina y habían vendido hasta el último barril. Quizás estemos a tiempo de, y solo así tendría sentido de alguna manera todo esto, o esto le daría sentido, de definir un plan de desarrollo, de capitalización, de exploración, de inversiones, en el cual YPF vuelva a ser lo que fue. ¿Por qué Petrobras encuentra petróleo frente a Florianópolis en sus plantas offshore? Bueno, porque busca, porque explora, porque gasta mucho dinero. Nosotros nos quejamos durante estos años y denunciamos, y también en esto yo tuve una voz distinta a la que por ahí sonaba, apoyamos los reclamos en relación a Malvinas y demás, bien, ahora no lo hacemos, no buscamos petróleo en el mar argentino, de acá, de la línea de Malvinas para acá, o frente a Mar del Plata, frente a Bahía Blanca, donde sea. Seguro que hay. Ahora, si hay en Florianópolis, es muy probable que haya, en el Golfo San Julián. Yo se lo decía a Samarini, claro, los argumentos de YPF en manos argentinas, casi son los mismos que eran respecto a aerolíneas, respecto a la FJP, pero después, en la práctica, esos apoyos se convierten en críticas por el manejo, por la administración. Acá no podría suceder lo mismo, no estamos en seguro que podría suceder lo mismo, y seguro que, y lo más probable es que con este proceso político suceda lo mismo. Pero los que tenemos responsabilidades tenemos que pensar en función del Estado. Yo no era parte del Congreso, por suerte, cuando se votó lo de aerolíneas, ni lo de la FJP, ni ninguna de esas votaciones donde, bueno, se tomaron decisiones que respeto en cada uno de los puntos. Ahora, la verdad es que esta decisión me parece que hay que mirarla a 50 años. No hay que mirarla en la coyuntura de que si me conviene, si no me conviene, si tengo más nota diciendo una cosa u otra. Por lo menos en lo que uno entiende que es la política y la responsabilidad institucional que tenemos los que vayamos a opinar. O sea, a lo mejor no me quiero terminar de adelantar, pero la verdad que yo aspiro a mirarla así, voy a tener todos los elementos posibles para analizarla y bueno, veremos cómo termina. A ver, el ciudadano televidente que nos está mirando dice Comi, Hapkin, Coalición Cívica, Ari, Carrió. Carrió hizo una pésima elección, sacó el 1,8% de los votos y de repente la gente sintoniza los canales, el domingo con Grondona, por ejemplo, o antes con A Dos Voces, y ve a una Carrió que dice: no, me voy de la política, sigue siendo diputada, a crear un movimiento cultural. Pregunto, ¿cuál es la relación Coalición Cívica Carrió hoy? ¿Y qué opinión tenés de esto que está haciendo Lilita? Nosotros tuvimos una reunión en noviembre de análisis y de mucha autocrítica por lo que había ocurrido.
porque bueno, si vos sos el 25% de la sociedad y pasas a ser el 1%, algo hiciste mal. Claro, algo hiciste mal, no. Yo no soy de los que creen que la culpa la tiene la sociedad, que se entrega. O sea, algo hicimos mal, en algo nos equivocamos. Y si además construimos una alternativa en el 2009 que fue ganadora, que frenó al kirchnerismo, como el Acuerdo Cívico y Social, y después en el 2011 fuimos cada uno por su lado, y todos perdimos, algunos perdimos más, otros perdieron menos, pero todos perdimos, también los que al menos pensamos parecido y vivimos igual, ¿no? Con los mismos principios éticos, también hicimos las cosas mal. Lilita planteó en esa reunión que ella necesitaba hacer otras cosas, que era este movimiento, donde tiene más que ver con su espiritualidad, con un movimiento cultural, en ese momento lo planteó, un movimiento de resistencia a lo que venía, y que otros dirigentes teníamos la responsabilidad de construir el partido. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, con las dificultades que no tenemos una Lilita en su mejor momento, ¿no? Tenemos buenos dirigentes, tenemos... bueno, Adrián Pérez es el secretario general, sin duda que es una persona importante, hay otras figuras, pero no tenemos un dirigente del carisma que tuvo Lilita en su momento en la sociedad. Pero lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad y ella está haciendo lo otro. Bueno, veremos cómo sigue. Por supuesto que ella sigue siendo una dirigente importante, una voz ineludible en todos estos debates y además tiene sobre sus hombros toda una trayectoria absolutamente impecable en cada una de las grandes votaciones que ha tenido el Parlamento, en los casi 20 años en que ella es una protagonista ineludible. Bueno, yo soy de los que creo que tiene mucho para darle al país todavía. Veremos cómo ella se siente y qué es lo que ella tiene ganas de hacer. Al final siempre eso es lo que prima, ¿no? Cuando uno, si tiene ganas de desarrollar un proyecto y desde dónde. Para terminar, te pido una respuesta corta. Se reunió la mesa provincial del Frente Progresista con el gobernador Bonfatti, estuvo ahí Hapkin, creo, presente. ¿Qué pasa entre la coalición cívica y el socialismo en el Frente Progresista? ¿Sigue la coalición cívica la salida de Lilita de la política activa con sus críticas permanentes a Wiener facilita la integración? No, nosotros siempre seguimos, a pesar de tensiones, a pesar de discusiones, como se da en todo frente, se dan al exterior de los partidos, más cuando uno junta 4 partidos grandes y algunos partidos más pequeños. Hay mucho por cambiar, hay mucho por mejorar, pero me parece que es una experiencia interesante. Yo soy de los que creen que eso hay que construirlo para el país, no el Frente Progresista para el país. Ese gran acuerdo, al estilo 2009, ¿qué vamos a hacer en el 2013? Vamos a ver quién tiene un pedacito más. Me parece que hay que reconstruir un espacio como el Acuerdo Cívico y Social, al estilo del Frente Progresista de Santa Fe, donde haya competencia. Nosotros competimos, a lo mejor la gente no lo recuerda mucho, pero yo lo acompañé al intendente Barleta, fuimos a la interna, perdimos, pudimos haber ganado, perdimos. Me parece que ese es un esquema que hay que, entre los que pensamos parecido y vivimos con los mismos principios, construir, defender en Santa Fe y construir a nivel nacional. Me parece que el esquema donde yo soy el único que tiene razón, ha demostrado que a veces te quedas demasiado solo. Gracias por haber venido, Carlos. Gusto. Ya viene Eduardo Toñoli, diputado provincial del peronismo y presidente del PJ Rosarino. Eduardo Toñoli es diputado provincial. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, gracias por la invitación, buenas noches. Como se lo hice a los otros invitados, quiero saber tu opinión sobre este anuncio de la presidenta de hoy sobre el tema YPF. La verdad que muy satisfecho. Nosotros no es un reclamo que tengamos en el bolsillo de los últimos tiempos, sino histórico, por lo menos en el sector nuestro, dentro del kirchnerismo y dentro del peronismo, y creemos que una recomposición histórica de algo que no debería haber sido, ¿no? Que es que YPF pasara a manos privadas en su momento. Nosotros somos muy críticos de esa etapa de la historia de nuestro país y del peronismo, ¿por qué no en particular? ¿No? Porque fue el peronismo en el gobierno el que en su momento, el menemismo, ¿no? Diríamos, el que llevó adelante eso.
y la verdad creemos que decanta también una necesidad objetiva, ¿no es cierto?, de este momento. Hay que seguir explorando, hay que seguir invirtiendo, cosa que no se está haciendo. Entonces, qué mejor que el Estado, ¿no es cierto?, el Estado nacional mayoritariamente y los Estados provinciales participen de la gestión de esta herramienta para el desarrollo nacional que debería ser YPF, ¿no? ¿Te sorprendió a vos como kirchnerista, digamos? No, no me sorprendió porque creo que este gobierno y este proyecto, en general, esta seguidilla de gestiones, en momentos difíciles, frente a encrucijadas difíciles, siempre ha salido para adelante, por decirlo de alguna manera, ¿no? En momentos donde se dio el conflicto con las patronales agropecuarias en su momento por la 125, o cuando Kirchner pierde en provincia de Buenos Aires con de Narváez, ante cada una de esas situaciones, aun cuando como militantes, como dirigente político, en algún momento inclusive teníamos dudas sobre nuestra propia construcción, decíamos, bueno, quizá el gobierno va a bajar un cambio y va a intentar recostarse sobre algún factor, ¿no es cierto?, de poder, como para poder sobrevivir. La verdad que nos sorprendía siempre gratamente, ¿no? Frente a determinadas situaciones, bueno, se salía con la estatización de aerolíneas, se salía con la asignación universal por hijo, siempre se buscó, de alguna manera, a la salida de algún sector de la coalición de gobierno, y esto sucedió en esas etapas que nombré, por ejemplo, con la aparición del fenómeno pasajero, pero fenómeno al fin en ese momento del peronismo federal, siempre se buscó adhesiones de otros sectores, pero sobre todo bien abajo, en lo social, ¿no? Avanzando con políticas de inclusión social, profundizando, redoblando la apuesta y profundizando y buscando, sabiendo que la gobernabilidad ya no está dada como en otro momento por los acuerdos superestructurales exclusivamente, sino que la gobernabilidad se sustenta en políticas de Estado que incluyan y que después, a la hora, como sucedió con las elecciones, podemos haber discutido durante años si Clarín, si los medios, si condicionaba. La gente se expresó más allá de lo que diga aún el mismo gobierno, ¿no? Dijo, apoyamos a este gobierno, sacamos el 50 y pico % de los votos, 54%, y se acabó la discusión, ¿no? Pero esto hay que reafirmarlo todos los días con política precisamente que redoblen la apuesta y que muestren un Estado soberano, inclusivo, que genere la movilidad social ascendente. Me parece que esta medida en este sentido es positiva y no creo que haya mucho margen para la oposición política para oponerse, si es como dicen algunos, bueno, ellos ya lo venían sosteniendo, etcétera, ¿no? Después la discusión sobre si la caja, no la caja. Bueno, evidentemente, si hay un fortalecimiento del Estado y quien conduce los destinos del Estado, en este caso el peronismo, el kirchnerismo, va a tener el control sobre... mal haría en dejarle el control a otra fuerza, si la voluntad popular le ha encargado eso, ¿no? Te traigo al tema provincial, al tema local. ¿Vas a ser presidente del PJ rosarino? Bueno, esa es nuestra voluntad y la de todo un sector del peronismo de Rosario y de la provincia de Santa Fe, que es el sector que acordó en un principio y después se fue avanzando en consenso en ese sentido, promover a José Luis Freire como presidente del Partido Justicialista de la provincia y que propone, en el caso de la ciudad de Rosario, que bueno, quien les habla vaya a la departamental como secretario general, ¿no? Estaría respaldado por el Movimiento Evita, al cual perteneces, por el rosismo. ¿Y qué pasa con los sectores no kirchneristas, acaso Giuliano, Miatelo? Bueno, en estos días estamos iniciando una serie de charlas. Nosotros siempre creímos dos cosas. Una, que tenía que haber una clara definición más allá de los nombres, de que quienes condujeran los destinos del peronismo en la provincia de Santa Fe, o de su pata institucional, que es el Partido Justicialista, y en las departamentales más importantes, como Rosario, Santa Fe, entre otras, tenían que ser hombres y mujeres claramente identificados con el proyecto nacional, con el kirchnerismo. Eso primariamente, ¿no? Y segundo, que esto debía darse o a través de la charla, de los acuerdos, del consenso, si fuera posible, y si no, ir a elecciones. No tenemos ningún inconveniente en presentarnos a dar la batalla electoral. Todos sabemos que una elección siempre implica heridas, difícil después de restañar, pero creemos que también es una herramienta válida para dirimir liderazgos, ¿no? De todas maneras, obviamente, si hay un marco de acuerdo, no vamos a ser necios si vemos que hay un marco de acuerdo, y la premisa fundamental, que para nosotros sí es determinante, que haya algún kirchnerista o alguna kirchnerista conduciendo los destinos de los lugares más importantes de la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe,
no vamos a ser necios y decir, no, de todas maneras vamos a la lid electoral, ¿no? Si hay un acuerdo en ese sentido, estamos dispuestos a llegar a todos los acuerdos posibles. Para resumir, creemos que el Partido Justicialista tiene que ser un espacio de contención de todos los sectores, pero no puede ser neutro en su conducción, ¿no? Evidentemente tiene que, recién me hacía referencia a estatización de YPF, Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, que es una fuerza que hoy está en la oposición, en la provincia, su presidente, la principal autoridad del peronismo, no tenemos un gobernador peronista en este caso. Bueno, el presidente tiene que estar sentado con el resto de los gobernadores de las provincias peronistas en ese auditorio, apoyando esa medida. Y si no lo hace, bueno, evidentemente porque nos debemos una discusión hacia dentro del peronismo sobre qué tipo de peronismo es el que tenemos en la provincia de Santa Fe y qué quiere ser el peronismo. Si parte de un proyecto de país o un compartimento estanco que decide su propio destino en base a mirarse el ombligo, en base a discusiones ya saldadas, me parece, ¿no? Las últimas elecciones, con el triunfo de Cristina, saldaron de cara al pueblo argentino, de cara a la sociedad, el liderazgo evidentemente del peronismo, ¿no? El peronismo se llamó a Rosario capital del peronismo, es decir, creo que los de nuestra generación, la mía, la tuya y la anterior, no han visto nunca gobernar el peronismo. No, Ruggeri fue el último. Rosario, claro. Digo, a ver, ¿qué tendría que hacer el peronismo, te lo pregunto como candidato a presidente del PJ que sos, para seducir a los rosarinos? Porque el socialismo gana cada vez más fácil elecciones. Sí, yo creo que fundamentalmente el peronismo se tiene que dar una discusión interna. Los peronistas nos debemos dar una discusión interna. Hoy me preguntaba un periodista con respecto a este tema, me decía, ¿qué van a hacer ustedes para convencer a los dirigentes del peronismo que se fueron al PRO? Y la verdad que yo lo que le dije es que no vamos a hacer nada para convencer a los dirigentes del peronismo que se fueron al PRO. Creo que no hay ninguna duda en términos doctrinarios, el peronismo está en las antípodas, ¿no es cierto? El proyecto histórico del peronismo, no estoy hablando ni siquiera de mi sector o tal otro sector, estoy hablando de lo que expresó el peronismo en la historia política argentina, de que no tiene nada que ver con el PRO. No vamos a hacer nada para convencerlo, cada uno sabrá por qué migra, ¿no es cierto?, hacia determinadas tiendas, como se dice generalmente. Lo que tenemos que hacer es convencer a los rosarinos, a las rosarinas, de que somos una opción de poder, pero también en base a determinados valores. Esos valores para nosotros, por eso decimos que el peronismo, el Partido Justicialista de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, la tiene que conducir alguna figura representativa del kirchnerismo. Esos valores están de alguna manera relacionados con la recuperación del mercado interno, con la recuperación en este caso de nuestra ciudad, una ciudad industrial, ¿no es cierto?, con la recuperación de una ciudad que rompa con ese esquema exclusivamente de ciudad de servicios, ¿no es cierto?, una ciudad que, no voy a repetir el remanido discurso, porque también creo que en algún caso eso también hizo espantar a algunos sectores de la sociedad que piensan que el peronismo, bueno, viene acá, somos los bárbaros de la periferia que venimos a llevarnos puesto todo. La verdad que no, la verdad que lo que sí sostenemos es que hay una ciudad muy fragmentada, no sé si partida en dos, sí fragmentada, porque hay zonas de la periferia con un buen nivel de servicio y hay zonas del centro que cuando se inundan sufren consecuencias tan o más graves que la de los barrios periféricos. Creo que el peronismo tiene que volver a ser la representación de los trabajadores, de los humildes, de sus intereses, y también mostrarse como una opción de gobierno moderna que incluya, que pueda tener políticas culturales, como de alguna manera uno puede decir que tiene esta seguidilla de gestiones del socialismo, políticas culturales para toda la sociedad, etcétera, pero que también, ponga la discusión en torno al rol de una ciudad productiva, al rol de una ciudad inclusiva, una ciudad que en todo su territorio pueda tener cloacas, que ya están teniendo muchísimas ciudades y localidades mucho más chicas del conurbano, y que no es posible que Rosario, en función de una visión mezquina y una visión de disputa política con el gobierno nacional, no se haya podido sentar a decir, bueno, vamos a avanzar, cosa que Baigorria lo ha hecho y está creciendo muchísimo en ese sentido, ¿no? Hoy nuestra ciudad tiene la mitad de la ciudad sin cloaca. El peronismo tiene que poder expresar todas esas problemáticas sociales y además mostrarse no como un cuco, sino una fuerza de transformación y que permita generar política de Estado donde se mantenga lo que se ha hecho bien, pero se discuta fuertemente todo lo que se ha hecho mal, que es muchísimo, ¿no? Las elecciones internas están programadas para fin de mayo. En el Exactamente. Hasta ahora tendrías un rival que es
Andrada, del sindicato de recolección. Digo, de acá, hoy tenés la reunión... No está claro aún porque hay una lista también que ha presentado Antonio Radner. Bueno, son hombres del movimiento obrero que también con los que tendremos que charlar antes del cierre final del liste. Sí, nosotros estamos dispuestos, vuelvo a repetir, estamos dispuestos y tenemos la voluntad de charlar con todos los sectores, pero con un eje concreto. El kirchnerismo tiene que conducir el Partido Justicialista de la ciudad, y después que tengan participación fundamentalmente, como siempre se ha señalado hacia dentro del peronismo, del movimiento obrero, de los trabajadores, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de mujeres, y sobre todo también un amplio protagonismo de un actor que estuvo ausente durante muchos años del peronismo, porque el peronismo no enamoraba, porque no era una fuerza de transformación, sino era una fuerza conservadora, que son los jóvenes. Los jóvenes hoy masivamente, y digo los jóvenes de verdad, digo, yo ya tengo 35 años, ¿no? Pero hay una militancia juvenil que arranca desde el secundario, en la universidad. Hoy el peronismo en su carta orgánica no tiene una expresión inclusive de eso, por ejemplo, dentro de la juventud peronista, una secretaría universitaria. Y hoy una realidad que hay muchísimos sectores universitarios que se han acercado al peronismo y que están haciendo sus primeras armas en el peronismo, y que es necesario que el Partido Justicialista pueda expresar esa dinámica política que está teniendo el peronismo y el kirchnerismo en general, ¿no? Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Estuvimos con el diputado provincial Eduardo Tonioli, hacemos el corte y conclusiones del programa. Conclusiones que ha dejado este programa. Lo que decíamos en la editorial de apertura quedó corroborado con las palabras de Samarini. Fíjense ustedes, yo entrevisto a Wiener el sábado, salió publicado en el diario el domingo, y Wiener dice hubiese sido gravísima que la estatización de YPF, menos mal que no se produjo, un juicio del CIADI sería tremendo. Hoy Bonfatti aparece en el Salón Blanco con el anuncio de Cristina, y Samarini aprueba la decisión, está de acuerdo. El problema tiene el socialismo, porque me dicen, no, bueno, esto no va a ser inconveniente. Wiener quiere ser el jefe de la oposición, ganar las elecciones de 2003 y ser candidato a presidente de 2015. No va a ganar con un discursito flácido, blando. Tiene que ser oposición, ¿sí? Y Bonfatti tiene que gobernar. O sea, esta historia del bueno y el malo, está todo bien, uno la entiende desde el periodismo, pero en algún momento habrá o una definición o habrá algún problema, algún ruido en el socialismo. Comi, a favor Comi también de la estatización. Posición argentina, no sé, a veces no la entiendo. Dice, no, estamos de acuerdo, igual que Samarini, porque creemos que tiene que estar en manos del Estado. El problema es a veces hay que dejar de lado los dogmas y pensar en la implementación. ¿Quiénes la van a implementar? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que hace Cristina muy inteligentemente. Cristina, desde el progresismo, le marca la cancha a los opositores del progresismo. El tema Carrió, otro enigma. Carrió pega otro volantazo y dice, no, ahora yo voy a ser líder de un frente social. Bueno, y ahí está la gente de la coalición cívica tratando de sobrevivir. Y Eduardo Tonioli, que quiere ser presidente del PJ, marca los nuevos tiempos en el peronismo rosarino. Tonioli es un dirigente joven que viene de la militancia en Hijos y que además está enrolado en el kirchnerismo. Va a tratar de buscar el acuerdo con Giuliano, con el sector del bielcismo y con Osvaldo Miatelo. Los nuevos tiempos en el peronismo rosarino, que hace muchísimo tiempo es apenas un sello. Cada vez gana más fácil el socialismo elecciones en Rosario, y la alternativa
parece estar cada vez más lejos del peronismo. Hay que ver cómo se reagrupa el PJ. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves